Este es el tercer video correspondiente al tema flexión compuesta recta. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Veremos a continuación el tema denominado planos límite, dominios y planos de deformación. Comencemos analizando una situación conocida. A la izquierda se muestra una sección con armaduras simétricas. A la derecha, el punto 0,0 indica la posición de la sección no deformada, mientras que el plano A indica la posición de la sección deformada correspondiente a una deformación específica de 3 por 1000. Es la rotura típica de columna, cuya resistencia nominal hemos denominado P sub n. En este tipo de roturas se ha planteado que la sumatoria de fuerzas internas tiene que ser igual a la fuerza P sub n, mientras que la sumatoria de momentos internos tiene que ser igual a 0. La flexión simple se obtiene rotando la sección a partir del punto A, cuya deformación específica es de 3 por 1000. Y la deformación E sub S en la armadura es la que logra el equilibrio interno de la sección. Dicho equilibrio interno se corresponde con la sumatoria de fuerzas internas iguales a 0, mientras que la sumatoria de momentos internos es igual al momento nominal, momento resistente. El otro caso analizado ha sido el de la tracción simple. En este caso la deformación está representada por el plano F y ya hemos dicho que la deformación que asignaremos en nuestros estudios para estos casos es la deformación última del acero. El análisis se hace de modo de lograr que la sumatoria de fuerzas internas sea igual a P sub n, pero con la condición de que la sumatoria de momentos internos sea igual a 0. Como se ha dicho, el valor de rotura epsilon SU se adoptará igual al 10%, y dicho valor de rotura no está especificado en el CIRSOC 201, por lo que lo hemos denominado hipótesis adicional. Estamos viendo aquí representadas las tres situaciones estudiadas hasta el momento: la compresión simple, la flexión y la tracción simple. Obviamente, como el CIRSOC 201.05 considera que todos los planos de rotura pivotan alrededor del punto A, la posición más extrema que puede adoptar dicho plano une los puntos A y B, y por lo tanto es imposible alcanzar el plano F correspondiente a la tracción centrada o tracción pura. Al rotar los planos alrededor del punto A, se obtienen puntos del diagrama de interacción que van desde la compresión centrada a casos de flexión compuesta con compresión y tracción, pasando por la flexión simple. Se trata del denominado dominio 1. Los planos límites del dominio 1 son los denominados como A y E en la figura. Y como se ha dicho, la rotación de los planos se produce alrededor de la deformación de rotura del hormigón, que se considera igual a 3 por 1000. Si se quiere completar el diagrama de interacción, será necesario rotar el plano de deformaciones alrededor del punto B. Se trata del dominio 2, que permite calcular la resistencia a flexión compuesta con tracción hasta la tracción simple. Los planos límite del dominio 2 son los denominados E y F en la figura. La rotación se produce alrededor de la deformación de rotura del acero que hemos fijado en el 10 por 1000. Este punto B, como ya se ha dicho y repetido, no está definido en el CIRSOC 201.05. Se muestra aquí el rango completo de posiciones posibles de los planos de deformación que se emplearán para calcular los diagramas de interacción. Estos planos se obtienen girando alrededor de los puntos A y B. Es necesario aclarar
que los planos de deformación no representan el comportamiento real de deformación de las secciones, pero reproducen razonablemente la resistencia de las mismas. Son en definitiva hipótesis de cálculo. Se han indicado aquí algunas deformaciones significativas. A la derecha arriba se observa la deformación correspondiente a la rotura del hormigón, establecida por hipótesis en 3 por 1000. Sobre la línea inferior, representativa de la posición de la armadura traccionada, encontramos de derecha a izquierda, primero la deformación de tracción por fluencia de la armadura traccionada. Después, el 4 por 1000, que establece el CIRSOC como un límite mínimo de deformación en flexión. Luego el 5 por 1000, que se había establecido como límite económico. Luego, las deformaciones correspondientes a las cuantías mínimas, asociadas con hormigones de 20 a 30 megapascales de F'C, y las correspondientes a hormigones con F'C 60 megapascales. Aumentando el rango de deformaciones, llegamos a la deformación máxima de rotura adoptada para el acero, que como ya se ha dicho, es de 0,10. Estamos viendo ahora el rango en el que nos hemos movido al estudiar la flexión simple en hormigones de hasta 30 megapascales, es decir, un rango de deformaciones en el acero que ha ido desde el 5 por 1000 hasta 0,028. Veamos ahora qué ocurre con la aplicación de los coeficientes de reducción de resistencia y sobre su determinación. En esta figura se han volcado las posiciones de los planos límites y los dominios 1 y 2. Se han indicado también dos deformaciones significativas en la armadura traccionada, la de fluencia y la del 5 por 1000. Si superponemos ahora el diagrama que representa a los valores de Φ asociados con las deformaciones en la armadura traccionada, a su vez, o la armadura menos comprimida según corresponda, vemos lo siguiente, que si nos encontramos analizando una sección no sunchada, es decir, con estribos simples, tendremos un sector caracterizado por un valor Φ 0,90, representativo de las secciones controladas por tracción, un valor 0,65, correspondiente a las secciones controladas por compresión, y un sector con valores intermedios que surgen de las ecuaciones que estamos viendo en este momento, que varían ligeramente una de otra según se trate de secciones que presenten estribos simples o sunchos. En el diagrama de interacción se han indicado 6 puntos. Comenzando desde arriba hacia abajo, encontramos el representativo del estado de formación uniforme 3 por 1000, que corresponde a una rotura tipo columna. Rotando alrededor del que habíamos llamado punto A, es decir, del punto que representa la deformación de rotura en el hormigón, encontramos el siguiente punto del diagrama de interacción, que corresponde a una deformación en el acero igual a 0. Siguiendo hacia abajo, encontramos el punto que representa a la deformación de fluencia de tracción en el acero inferior. El punto siguiente representa al punto en el que el acero alcanza la deformación del 5 por 1000. El punto siguiente corresponde al punto en el que el acero alcanza la deformación de rotura que hemos definido como hipótesis adicional. Y finalmente, el punto de más abajo representa la tracción simple. Pasemos ahora a asociar deformaciones en el acero más traccionado con coeficientes de reducción de resistencia. Todas aquellas roturas que presenten deformaciones de tracción o deformaciones en el acero traccionado menores a la de fluencia serán afectadas por un coeficiente Φ igual a 0,65 o 0,70 de acuerdo a que se trate de secciones estribadas o sunchadas. Si en cambio ahora nos referimos a aquellas secciones en las que la deformación del acero sea mayor o igual a 5 por 1000, corresponderá adoptar Φ igual 0,90, mientras que la curva verde
mostrada anteriormente representaba a las roturas controladas por compresión, esta curva representa a las roturas controladas por tracción. Finalmente, entre las dos encontraremos un valor de phi variable que corresponde a las roturas de transición. Tenemos así ahora completa la variación de phi de acuerdo a las deformaciones que experimente la armadura más traccionada. Veremos ahora qué efecto tiene afectar por phi las resistencias nominales. La curva azul representa pares de valores Pn-Mn, es decir, resistencias nominales, mientras que la curva roja representa pares de valores Phi-Pn, Phi-Mn, es decir, resistencias reducidas. Como puede apreciarse, la forma de ambos diagramas es bastante diferente, sobre todo en la zona que corresponde a las roturas de transición. La parte superior del diagrama rojo es paralela a la parte superior del diagrama azul, escalada en un coeficiente phi que puede ser 0,65 o 0,70 de acuerdo a que estemos en secciones estribadas o en secciones hunchadas. En cambio, la parte inferior del diagrama está escalada en 0,90 independientemente del tipo de estribado. Recapitulando, se recordó la posición del plano que representa a la sección deformada para las solicitaciones conocidas: tracción y compresión centradas y flexión. Se mostró que con las hipótesis del CIRSOC 201.05, es decir, rotación de las secciones alrededor del punto A, no es posible calcular la respuesta de la sección para tracciones con pequeñas excentricidades, por lo que se justifica el agregado de la hipótesis de deformación máxima en las armaduras en tracción. Se mostró que, a diferencia de lo que ocurre con otras solicitaciones, en la consideración de la resistencia minorada, el coeficiente de reducción de resistencia adopta valores que varían con la solicitación. Se mostró la diferencia de aspecto que presentan los diagramas de interacción en términos de resistencias nominales y en términos de resistencias nominales reducidas por acción del coeficiente de reducción de resistencia.